En el capítulo anterior nos habíamos detenido en el año 1000, dejando fuera de la narración de la historia católica a propósito a dos personajes importantes. Son los santos Cirilo y Metodio, evangelizadores de las poblaciones eslavas. Una evangelización que comienza alrededor del año 860, dirigida a estos pueblos eslavos localizados en las estepas de la Europa del Este, en la Europa que va desde Bulgaria hasta Rusia. Seguir su método de evangelización, seguir aquello que han construido en estas regiones será, en cierta medida, aproximarse a un momento dramático de la historia de la Iglesia y de los católicos. Es el cisma entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Los pueblos eslavos habitan en la Europa oriental, en los Balcanes y hacia el sur hasta Constantinopla. En el año 862, el duque de Moravia solicita al emperador de Constantinopla, Miguel III, 2 misioneros para llevar el Evangelio a su pueblo. Ellos serán los santos Cirilo y Metodio. Una vez que reciben el encargo, los 2 misioneros dejan Constantinopla y tras un largo periplo llegan a las poblaciones eslavas más septentrionales. Cirilo y Metodio traducen a la lengua eslava el Evangelio y toda la liturgia. Pasando por Venecia, vuelven 3 años más tarde a Constantinopla. Allí reciben la invitación del Papa para que le vayan a informar sobre su trabajo misionero. Aún se conservan en la Basílica de San Clemente de Roma las reliquias de San Clemente que Cirilo y Metodio llevaron al Papa desde las lejanas tierras eslavas. En Roma, estos 2 grandes misioneros encontrarán quienes les acusen de haber usado una lengua diferente al latín y al griego en su obra de evangelización. Pero el Papa Adriano II aprueba sin reservas la decisión de Cirilo y Metodio de utilizar la lengua de las poblaciones con las que se contacta para evangelizar. También en la Basílica de San Clemente se conservan los restos de San Cirilo, el cual, gravemente enfermo, muere el 14 de febrero del año 869. Metodio, San Metodio, es enviado por el Papa de nuevo a aquellas tierras para anunciar el Evangelio, a aquella inmensa región que desde las llanuras de la Panonia a través de los Balcanes hasta Moravia estaba habitada por tribus eslavas. Pero la actividad de Metodio pronto suscita envidias. Pues sí, es verdad. Debemos admitir que también los santos encuentran enemigos. También los santos tienen a alguien que los ataca, incluso dentro de la misma Iglesia. Santos como San Francisco, que encontró obstáculos. Y Metodio, al volver a estas tierras, se encuentra con obispos que vienen del imperio y que no comprenden su método de evangelización. Se le oponen e incluso lo arrestan. Solo la fuerza y tenacidad del Papa Juan VIII, que exigirá con energía su liberación, permiten que Metodio retome su camino evangelizador hasta el día de su muerte, el 6 de abril del 885. Pero su misión ya estaba comenzada. Su predicación en lengua eslava, la creación de un alfabeto, que será el alfabeto cirílico, permitirá transcribir en palabras la lengua de los eslavos. El Evangelio de Cristo, una vez más, avanza.
Cirilo y Metodio han abierto los caminos del Este traduciendo la palabra de Jesús a las lenguas de aquellos pueblos. Y en el resto de Europa, la red de monasterios sigue reforzando a la Iglesia. Los monjes se convierten en los verdaderos artífices del crecimiento de Europa, también gracias al apoyo del Imperio. Un monje es aquel que dirige su mirada solamente a Dios, que busca a Dios, que solo está ligado a Él, decide servirle solo a Él, goza de la paz de Dios y ofrece la paz a los hombres. En los siglos IX y X, el monacato ha entrado por completo en esta dimensión. Carlomagno había querido imponer la regla de San Benito a todos los monasterios, pero fracasa. Sin embargo, su hijo, Ludovico Pío, con la ayuda de San Benedicto de Aniane, logra imponer estas reglas en todos los monasterios. En la época de San Benedicto de Aniane, los monasterios no evangelizan enviando misioneros por el mundo, sino sencillamente estando presentes. En una época en que se puede decir que la vida de la Iglesia es bastante decepcionante, en la que el clero está comprometido solo relativamente, en que la simonía provoca gran daño, la influencia de los monasterios es positiva, es una influencia pacificadora. Al mismo tiempo, recibiendo a emperadores y reyes, el monacato contribuye a la paz en el mundo y en el siglo siguiente se podrá hablar de la tregua de Dios. El monje es un ejemplo tangible de cómo vivir hasta el final la fe. La palabra de Cristo, llevada a todos, transforma a las tribus en los pueblos de toda Europa. En aquellos siglos, el Evangelio que se difunde por Europa es traducido a diversas lenguas para que todos puedan escuchar y encontrar el camino indicado por Jesús. Entre los católicos, la herejía iconoclasta, es decir, el rechazo de la representación de la vida de Jesús, no ha tenido ningún éxito. Por toda Europa se construyen grandes edificios para el culto. Lo que se conoce como arquitectura o arte románico se ha difundido por toda Europa. Es la realidad de un fondo común entre pueblos que hablan lenguas diversas, pero están unidos en la simbología de los rostros, de las líneas rectas de campanarios y diseños geométricos en la forma de decorar paredes y suelos. Gracias a los artesanos que van de ciudad en ciudad, de país en país, se produce una uniformidad representativa del gran mensaje que Cristo ha dejado a los hombres. Estas iglesias románicas pretenden que quien no sabe leer sea capaz de entender el relato evangélico y la vida de los santos. Todo el pueblo es protagonista de la edificación de la casa de Dios, donde encontrarse en su nombre y donde glorificar su nombre. Europa se encuentra cada vez más presionada por los musulmanes al sur, pero no para de construir estas grandes catedrales que son el signo de una fe viva en Cristo, signo de una fe que hace vivir. Al mismo tiempo, en esta Europa, sigue avanzando la gran tarea de evangelización de las poblaciones del Este. Entre las principales figuras tenemos que mencionar a Adalberto, el cual, adentrándose aún más allá en regiones no recorridas por Cirilo y Metodio,
encuentra el don del martirio en el año 997, en medio de su misión evangelizadora. Una vez más, la sangre de los mártires se convierte en lugar para que fructifique la fe, donde la Iglesia puede construirse. Estamos a mediados del siglo X. La dinastía carolingia se ha extinguido en Alemania hace décadas. Los pueblos de Alemania y su rey Odón están cobrando fuerza en el escenario europeo. En Polonia, el pagano duque Mieszko, junto a su ejército de caballeros, ha sometido a todas las tribus. En el año 966, Mieszko contrae matrimonio con la hija católica del duque bohemio Dubravka, recibiendo también él el bautismo. Así, Polonia se convierte en católica y será fiel al Papa en los siglos venideros. Entre las tribus que poblaban Hungría hubo también un rey, San Esteban, que provocó su conversión en el año 1000. El 12 de febrero del año 1049 sube al solio pontificio el Papa León IX. Inmediatamente convoca un sínodo en el que es evidente la fuerte voluntad reformadora. El Papa León IX reclama inmediatamente a su lado como consejeros a Hildebrando de Soane, que será el futuro Papa Gregorio VII, al abad de Cluny y al cardenal de Silva Cándida. León IX fue el primer gran pontífice viajero. Atravesó Europa varias veces, por lo que estaba en condiciones de juzgar y tomar decisiones partiendo de un conocimiento exacto de los problemas. Y tampoco le importó ponerse a la cabeza de un ejército para enfrentarse a las incursiones normandas que por el sur amenazaban las fronteras del Estado pontificio. Los normandos vencieron al Papa y lo encarcelaron, pero no le humillaron. Es más, se declararon vasallos del Papa. A partir de entonces, la tensa relación con Bizancio comenzó a agravarse. ¿Pero por qué? León IX reconoce que los normandos son la sangre joven presente en Italia, en los territorios que siempre poseyó Bizancio. Por un lado, Bizancio siente que los normandos han usurpado sus territorios. Por otra parte, tenemos que reconocer que León IX ve en los normandos a la única fuerza capaz de resistir un nuevo asalto que llega a Europa por parte de los ejércitos musulmanes. Pero, ¿cómo se precipitó el enfrentamiento entre Roma y Bizancio? En esta época, el patriarca de Constantinopla era Miguel Celulario. Es muy probable que sea él quien convenciera al emperador Constantino IX de que el reconocimiento del Papa por parte de los normandos era una provocación. La respuesta bizantina será cerrar todas las iglesias de rito latino de Constantinopla. El Papa no podía permanecer callado. El embajador del Papa, Humberto de Silva Cándida, llega a Constantinopla como legado papal y el 16 de julio de 1054, tras una serie de vivas discusiones, deposita sobre el altar de Santa Sofía el decreto de excomunión de Miguel Celulario. El 24 de julio llega la respuesta del patriarca Miguel. Excomulga a la Iglesia y al Papa de Roma, hechos que se convierten en insuperables. Un cisma que divide desde el año 1054 a las iglesias de Oriente y Occidente. La verdad es que en estas últimas décadas, sobre todo después del Concilio Vaticano II,
Se ha avanzado mucho para reconquistar la unidad, aunque es mucho el camino que queda por recorrer para recuperar la ecumene católica. A pocos kilómetros de Roma, en Grottaferrata, existe aún hoy en día un convento en el que los monjes nos recuerdan que esta realidad ha permanecido inmutable a lo largo de los siglos, símbolo de una iglesia unida antes de aquel lejano 1054. Nuestro monasterio de la abadía griega de Grottaferrata fue fundado por San Nino de Rossano Calabro en el año 1004, es decir, 50 años antes del cisma entre Roma y Constantinopla, y es el único que ha sobrevivido unido a la sede de Roma, fiel al patriarcado de Roma, al Papa, conservando las tradiciones orientales. Desde la Alta Edad Media, por lo menos desde el siglo VIII, fueron muchos los monasterios orientales bizantinos, especialmente en la Italia meridional y central y en la misma Roma. Esto nunca ha representado un problema en el sentido de que la unidad de la Iglesia es una unidad polifónica y, por tanto, la riqueza de las diferentes tradiciones litúrgicas y espirituales es un tesoro enorme. Se suele decir que el monacato en general salvó la cultura antigua. Occidente, entre los siglos VI y VII, sufrió las invasiones bárbaras y las condiciones culturales cambiaron profundamente. La antigua cultura griega siempre se conservó bien, pero no precisamente por parte de los monjes, sino por la cultura bizantina. Por lo tanto, los monjes bizantinos salvaron códices y manuscritos que restauraron y copiaron, pero no es este su mayor mérito dentro de la vida eclesial. Los méritos de la vida eclesial son la oración, la vida ascética, la caridad, la disponibilidad para acoger a aquellos que vengan aquí buscando un remanso de paz, un consejo espiritual, un acompañamiento en su vida espiritual. El convento de Grottaferrata, con más de 1000 años de existencia, es el testimonio vivo de un camino abierto hacia Oriente. Un camino que nunca como ahora había estado abierto, en el que ahora, como nunca antes, la humanidad que se reconoce en el signo de la cruz debe encontrar la unidad para responder a todos los desafíos que se presentan en este tercer milenio. El Papa Víctor III sucede a León IX durante un corto tiempo. A Víctor le sucede Nicolás II, primer papa elegido solo por los cardenales, aquí en Siena, guiados por Hildebrando de Soana, que a su vez será el futuro papa Gregorio VII. La elección de Nicolás II afirma que el papa debía ser elegido sin injerencias externas, solamente con la participación de quienes habían dado sus vidas enteramente a la Iglesia. Gregorio VII, nacido en esta pequeña ciudad del sur de la Toscana, es elegido papa el 22 de abril de 1073 en la Basílica de San Juan de Letrán. El monje convertido en papa se enfrenta de inmediato con el emperador. Todos los obispos serán designados de ahora en adelante por el papa y así no serán ya más súbditos feudatarios del emperador. Podrán dedicarse con mayor energía y dedicación a difundir la palabra de Jesús. Gregorio VII llega al punto de excomulgar al emperador y a los mismos obispos feudales. Todo se resuelve en Canosa, donde el emperador Enrique IV, vestido de penitente, solicita el perdón del Papa. Y tampoco cederá Gregorio VII cuando Enrique IV, renegando de su arrepentimiento, vuelve a querer imponerse contra la reforma del Papa, reclamando su poder sobre los territorios feudales arzobispales hasta el punto de nombrar un antipapa, Guiberto de Rávena. Gregorio VII no cede, excomulga al emperador y exige de nuevo su arrepentimiento. Enrique IV marcha sobre Roma. El Papa se refugia en Castel Sant'Angelo y no retrocede. El emperador se arrepiente. El pueblo e incluso una parte de los cardenales se encaminan a Castel Sant'Angelo para pedirle al Papa que ceda. Y el Papa dirá que se arrepienta. Así que este gran pontífice se ve obligado a aceptar la protección de los normandos, los cuales liberan al Papa.
Pero siguen una serie de incursiones que obligan al Papa a huir. Morirá en el exilio el 25 de mayo de 1085 y a la hora de su muerte dirá: «He amado la justicia, por ello muero en el exilio». Y con este gran Papa, Gregorio VII, nacido en este pequeño lugar del sur de Toscana, cerramos el 9º capítulo. En el próximo afrontaremos el gran asunto de las cruzadas, de las cuales casi proféticamente se ha comenzado ya a entrever algo en su pontificado.